El susurro del bosque. En la pequeña ciudad de Tamaulipas, existía un bosque denso y misterioso que nadie se atrevía a entrar después del anochecer. Los habitantes contaban historias sobre espíritus que susurraban entre los árboles, atrayendo a los incautos hacia la oscuridad. Un grupo de amigos, intrigados por las leyendas, decidió desafiar lo desconocido y explorar el bosque en una noche de luna llena. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar risas distantes que se transformaron lentamente en susurros. Uno de ellos, curioso y aventurero, se separó del grupo, siguiendo el sonido que parecía llamarlo. Tan pronto como se alejó, los amigos se dieron cuenta de que había desaparecido de la vista. Llamaron su nombre con creciente preocupación, pero la forestación parecía tragar sus voces. El grupo decidió regresar, pero las sombras del bosque parecían cobrar vida, como si los árboles se movieran y cambiaran de lugar. El camino que antes era claro ahora estaba cubierto de sombras inquietantes y formas distorsionadas. Uno por uno, comenzaron a sentir una presencia detrás de ellos, algo que los observaba con interés. El miedo se instaló en sus corazones y, en un momento de pánico, corrieron en direcciones opuestas. Una de las chicas, perdida y sola, se encontró cara a cara con una figura espectral que la miraba intensamente. Sus ojos vacíos reflejaban la luz de la luna, y ella sintió una onda de desesperación recorrer su cuerpo. Cuando intentó gritar, su voz se desvaneció como un eco en el aire. La figura se acercó lentamente, susurrando el nombre de su amigo desaparecido, como si lo conociera íntimamente. Los otros amigos, al escuchar el eco distante del grito de ella, se reunieron nuevamente, pero era demasiado tarde. La selva había cerrado sus salidas, como si hubiera decidido mantenerlos prisioneros. Se dieron cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla, con la entidad susurrando sus miedos más profundos y oscuros. Pasaron las horas, y a medida que la noche se alargaba, la ansiedad creció entre ellos. La luna brillaba intensamente, pero no ofrecía consuelo. Se dieron cuenta de que el bosque no solo era un lugar físico, sino un espacio lleno de emociones y recuerdos olvidados. Las sombras que los rodeaban parecían cobrar forma, revelando sus propios temores y secretos. Mientras intentaban encontrar una salida, comenzaron a recordar las historias que habían escuchado sobre el bosque. Decían que aquellos que se atrevían a entrar sin respeto por los espíritus encontrarían un destino aterrador. Ellos habían llegado con curiosidad, pero ahora se sentían como intrusos en un mundo que no les pertenecía. La figura espectral continuaba acechando a la chica, susurrando palabras que solo ella podía entender. Era como si estuviera tratando de decirle algo importante, algo que podría liberar a su amigo. Pero el miedo la mantenía inmóvil, atrapada entre la realidad y el terror. Finalmente, el grupo decidió unirse y enfrentarse a la oscuridad. Sé que tomaron de las manos y comenzaron a cantar una antigua canción que sus abuelos solían enseñarles. La melodía resonó en el aire y, sorprendentemente, las sombras comenzaron a retroceder. El poder de su unidad parecía desafiar la oscuridad que los rodeaba. A medida que cantaban, la figura espectral se detuvo observando con atención. Era como si la canción despertara algo dentro de ella. Una memoria olvidada que anhelaba ser liberada. Con cada nota, el bosque parecía cambiar. Las sombras se disipaban, y la luz de la luna iluminaba el camino de regreso. Finalmente, cuando la última nota se desvaneció, la figura sonrió y desapareció, dejando atrás un susurro de agradecimiento. El grupo, todavía asombrado, sintió que el bosque había cambiado. Las sombras ya no eran amenazantes, y el aire se sentía más ligero. Al amanecer, el grupo salió del bosque, exhausto pero aliviado. Los habitantes de Tamaulipas encontraron solo sus mochilas y oyeron sus risas que se esparcían en la brisa. La selva, ahora más clara y tranquila, había dejado atrás sus secretos, y el susurro se había convertido en una advertencia para quienes osaran entrar sin el debido respeto. Desde aquel día, el bosque se transformó en un lugar de reflexión y respeto. Las leyendas continuaron,
pero ahora eran contadas con un nuevo significado. Los amigos habían aprendido que la curiosidad puede llevar a la aventura, pero el respeto por lo desconocido es lo que realmente los protege. Esta experiencia los unió para siempre, y cada vez que miraban hacia la luna llena, recordaban la noche en que enfrentaron sus miedos y encontraron la luz en la oscuridad. El bosque de Tamaulipas, aunque todavía misterioso, se había convertido en un símbolo de valentía y amistad. Tros. La leyenda del cementerio. El cementerio de Tamaulipas era conocido por su belleza, pero también por sus leyendas aterradoras. Los habitantes decían que los muertos allí enterrados no descansaban en paz, y sus almas vagaban en busca de consuelo. Una noche, un joven llamado Miguel decidió que quería desentrañar los misterios del lugar. Armado con una linterna y una dosis de valentía, se adentró en el cementerio. Al pisar el suelo sagrado, un frío repentino recorrió su espalda. Las lápidas parecían susurrar secretos olvidados, y sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran vivas. Miguel ignoró su miedo y comenzó a explorar, leyendo los nombres y fechas que marcaban vidas pasadas. Cada nombre contaba una historia, y cada fecha era un recordatorio de la fragilidad de la existencia. De repente, escuchó un ruido detrás de él, un crujido en la quietud de la noche. Al volverse, vio una figura espectral, vestida de blanco, flotando entre las lápidas. La mujer parecía triste y atormentada, y Miguel sintió un impulso inmediato de ayudarla. Se acercó con cautela, pero antes de que pudiera tocarla, la figura desapareció, dejando solo un vago resplandor. Intrigado y algo asustado, continuó su búsqueda, pero la presencia de la mujer no lo abandonaba. Comenzó a ver destellos de su vida, momentos felices, pero también tristeza y dolor. Miguel comprendió que ella estaba atrapada entre los mundos, incapaz de avanzar hacia la paz que tanto anhelaba. Decidido a ayudarla, comenzó a buscar un antiguo altar dentro del cementerio, un lugar donde creía que podría liberarla. Mientras caminaba, sintió una energía poderosa emanando de la tierra. Al llegar al altar, la figura apareció nuevamente, más nítida y clara que antes. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación, y ella susurró palabras de gratitud hacia él. Con un gesto decidido, Miguel encendió una vela que había traído consigo. La atmósfera cambió de inmediato. Una luz intensa iluminó el lugar, y la mujer comenzó a elevarse lentamente, como si la gravedad ya no la afectara. Miguel, emocionado, vio su rostro relajarse por primera vez, como si finalmente se liberara de una carga pesada. Cuando ella desapareció en un destello de luz, una ola de paz envolvió el cementerio. Miguel sintió que había cumplido su destino, que había hecho algo significativo. Sin embargo, al regresar a casa, se dio cuenta de que la mujer había dejado una marca en su alma. Desde entonces, comenzó a escuchar susurros en las noches, silenciosas, ecos de una voz que nunca podría olvidar. Con el paso de los días, los susurros se convirtieron en una parte de su vida. A veces, parecían advertencias. Otras veces, recuerdos de aquellos que habían vivido antes que él. Miguel aprendió a escuchar las historias que el viento traía consigo, y cada noche se sentaba en su ventana, esperando escuchar la voz que lo guiaba. Se dio cuenta de que había una conexión profunda entre los vivos y los muertos, una línea delgada que podía cruzarse en cualquier momento. La experiencia en el cementerio lo había transformado. Ya no era solo un joven curioso, sino un guardián de las historias olvidadas. A medida que pasaban los años, Miguel se convirtió en un narrador de cuentos en su comunidad. Compartía las historias de aquellos que habían sido olvidados, y cada relato parecía revivir la memoria de los que habían partido. La gente venía de lejos para escuchar sus palabras, y él se sentía honrado de ser el portador de esas voces. Una noche, mientras contaba una de sus historias, sintió una presencia familiar a su lado. Al mirar, vio una sombra suave y luminosa. Era la mujer del cementerio.
Ella sonrió, y Miguel supo que su tarea nunca había terminado. Había más historias que contar, más almas que ayudar a encontrar la paz. Finalmente, Miguel entendió que su vida estaba entrelazada con las almas que había encontrado. Cada susurro, cada historia, era un recordatorio de que nunca debemos olvidar a aquellos que no pueden descansar. Y así, en la quietud de la noche, continuó escuchando y narrando, manteniendo vivas las leyendas de Tamaulipas, uniendo el pasado y el presente en un solo hilo de luz y memoria. El refugio abandonado. En la periferia de Tamaulipas, había una antigua casa abandonada que todos evitaban. Los habitantes del lugar susurraban historias sobre la casa, afirmando que estaba embrujada por una familia que había desaparecido misteriosamente. Un grupo de adolescentes, intrigados por las leyendas, decidió desafiar el miedo y pasar la noche allí, convencidos de que podían desmentir las historias que rodeaban el lugar. Tan pronto como entraron, el aire se volvió frío y pesado, como si la casa exhalara un aliento gélido. El polvo cubría cada superficie, y las telarañas colgaban de los rincones, creando un ambiente inquietante. Cada paso que daban resonaba como un grito en el silencio, y la risa nerviosa que había comenzado a llenar el espacio pronto se desvaneció, reemplazada por una sensación de inquietud. Mientras exploraban los diferentes cuartos, comenzaron a notar ruidos extraños que parecían emanar de las paredes. Las puertas se cerraban solas, y un escalofrío recorrió la espalda de cada uno de ellos. Uno de los amigos, Ana, se aventuró a entrar en un cuarto aislado, donde encontró un diario antiguo cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de desesperación y miedo, describiendo los últimos días de la familia que había vivido allí. Ana, sintiendo una extraña conexión con el contenido, comenzó a leer en voz alta. Las palabras parecían cobrar vida, y la casa respondió con un crujido. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, y de repente una sombra apareció detrás de ella. Los otros amigos, alarmados, corrieron para ayudarla, pero al entrar en la habitación, fueron envueltos por una ola de terror. La figura espectral de la madre de la familia desaparecida se materializó frente a ellos. El espíritu parecía desesperado, buscando comunicarse. Miguel, uno de los jóvenes, tuvo una idea brillante. Comenzó a contar historias de amor y esperanza, palabras que resonaban con la energía del lugar. A medida que hablaba, la presencia, en lugar de atacarlos, comenzó a calmarse, como si estuviera escuchando con atención. Conforme avanzaba la noche, el grupo se dio cuenta de que el espíritu necesitaba ayuda para encontrar la paz. Con valentía, prometieron ayudarla a resolver el misterio de su desaparición. Se organizaron y comenzaron a investigar la historia de la familia, cada pista que encontraban revelando más sobre la tragedia que había ocurrido en la casa. Mientras se sumergían en la historia, descubrieron que la familia había sido víctima de una serie de eventos desafortunados y que su desesperación los había mantenido atados a la casa. Con cada revelación, el grupo se sentía más comprometido a ayudar al espíritu a encontrar su camino hacia la luz. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, finalmente descubrieron la verdad detrás de la desaparición de la madre. Prepararon un ritual de liberación, utilizando elementos que habían encontrado en el diario. La atmósfera de la casa cambió drásticamente. Las sombras que antes parecían amenazadoras, ahora se desvanecían, y una luz suave comenzó a llenar el espacio. Al realizar el ritual, el espíritu de la madre apareció una vez más, pero esta vez con una expresión de gratitud en su rostro. Mientras la luz brillaba intensamente, ella les sonrió, y en un susurro, agradeció a los jóvenes por ayudarla a encontrar la paz que tanto había anhelado. Con un último destello, se desvaneció, dejando atrás una sensación de calma. La casa, antes oscura y aterradora, comenzó a brillar con una nueva luz. Los adolescentes se miraron entre sí, sintiendo que habían logrado algo significativo. La casa, que había sido un lugar de terror,
ahora se había transformado en un refugio de paz, donde las risas y los recuerdos felices podían resurgir. A partir de ese día, la casa dejó de ser un lugar temido y se convirtió en un símbolo de esperanza en la comunidad. Los jóvenes aprendieron que enfrentar el miedo y ayudar a aquellos que sufren puede traer luz incluso a los lugares más oscuros. La historia de la familia fue contada y recordada, y la casa pasó a ser un lugar donde la vida y la memoria coexistían en armonía. Así, el grupo de amigos regresó a casa con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Habían aprendido que las historias de aquellos que han pasado pueden ser una fuente de poder y transformación. Desde entonces, se comprometieron a seguir contando esas historias, asegurándose de que nunca fueran olvidadas. La Noche de los Muertos. En Tamaulipas, la tradición del Día de Muertos se celebraba con alegría y respeto, un momento para honrar a aquellos que habían partido. Sin embargo, una noche, algo sombrío ocurrió. Las almas que debían regresar para visitar a sus familias estaban furiosas, inquietas por eventos que habían alterado el equilibrio entre los vivos y los muertos. Una joven llamada Sofía, que siempre había respetado la tradición, sintió una presencia extraña en la noche de la celebración. Mientras preparaba el altar para los muertos, comenzó a escuchar voces susurrando su nombre. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero pronto se hizo evidente que algo andaba mal. Las luces comenzaron a parpadear, y la atmósfera se volvió pesada, como si la misma casa respirara con ansiedad. Sofía, intrigada y preocupada, decidió investigar. Siguiendo las voces, se dirigió al cementerio, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar, vio figuras sombrías danzando entre las tumbas, sombras que parecían estar atrapadas en un estado de rabia y desesperación. Sofía comprendió que algo había perturbado el equilibrio sagrado de aquel lugar. Recordó una antigua leyenda que hablaba de un objeto maldito que podría haber sido dejado en el cementerio, algo que había desatado la ira de las almas. Determinada a resolver la situación y ayudar a los espíritus, comenzó a buscar con fervor. Con cada paso que daba, las voces se volvían más altas y más desesperadas, llenando el aire con un lamento colectivo que resonaba en su interior. Finalmente, su búsqueda la llevó a un rincón olvidado del cementerio, donde encontró un cráneo ornamentado, cubierto de flores marchitas. Al tocarlo, sintió una energía poderosa que la envolvía. Las almas inquietas comenzaron a manifestarse a su alrededor, y Sofía sintió el peso de su dolor y sufrimiento. En lugar de huir, decidió escuchar sus historias, sintiendo que era su deber ayudarles. Con cada relato que escuchaba, la rabia de las almas comenzó a disiparse. Sofía se dio cuenta de que solo deseaban ser recordadas y honradas, que sus historias no se perdieran en el olvido. Entonces, con voz suave, comenzó a contar sus historias al viento, compartiendo sus vidas y anhelos. Las almas, al escuchar sus palabras, empezaron a encontrar la paz que tanto deseaban. A medida que la noche avanzaba, la conexión entre Sofía y los espíritus se hacía más fuerte. Ella podía ver destellos de sus vidas pasadas, momentos de alegría y tristeza, y las historias que había compartido parecían sanar las heridas del pasado. Con cada relato, el aire se volvía más ligero, y la rabia se transformaba en gratitud. Cuando la primera luz del día apareció en el horizonte, las sombras comenzaron a desaparecer, llevándose consigo la angustia que había envuelto el cementerio. Sofía, agotada pero satisfecha, regresó a casa con la sensación de que había cumplido una misión importante. Había devuelto la dignidad a las almas que habían estado atrapadas entre los mundos. Desde aquel día, las celebraciones del Día de Muertos en Tamaulipas se volvieron más vibrantes y significativas. La comunidad comenzó a contar las historias de sus seres queridos de manera más activa, asegurándose de que nadie fuera olvidado. Sofía se convirtió en una narradora, compartiendo las historias que había escuchado esa noche, y su vida se llenó de un propósito renovado.
Las almas que una vez habían estado furiosas ahora eran recordadas con amor y respeto. El cementerio, que había sido un lugar de miedo, se transformó en un espacio sagrado donde los vivos y los muertos podían coexistir en armonía. La tradición del Día de Muertos se enriqueció, y cada año, la gente se reunía para celebrar la vida y la memoria de aquellos que habían partido. Así, en la noche del Día de Muertos, cuando las luces de las velas parpadeaban y las ofrendas eran colocadas, Sofía sonreía al recordar aquella noche en que ayudó a las almas a encontrar la paz. La historia de su valentía y compasión se convirtió en parte de la leyenda de Tamaulipas, un recordatorio de que el amor trasciende incluso la muerte. El misterio del puente. El puente de Tamaulipas era famoso por su belleza, pero también por sus historias de desapariciones inexplicables. Los habitantes decían que quien cruzara el puente a la medianoche nunca sería visto de nuevo. Un grupo de amigos, intrigados por la leyenda, decidió poner a prueba la historia, armados con linternas y una gran dosis de valentía. Mientras caminaban, el puente comenzó a crujir bajo sus pies, como si la estructura misma estuviera advirtiéndoles. El viento soplaba con fuerza, susurrando advertencias que parecían llegar de tiempos antiguos, pero ellos ignoraron las señales, pensando que eran solo supersticiones. Al llegar al centro del puente, un denso neblina los envolvió, y la atmósfera se volvió opresiva, cargada de una tensión palpable. De repente un grito resonó en la oscuridad, haciendo eco entre las sombras. Uno de los amigos, Carlos, desapareció en un instante, como si el mismo puente lo hubiera tragado. El grupo entró en pánico, llamando su nombre con desesperación, pero sus voces se perdían en el aire, como si la estructura estuviera absorbiendo sus gritos. Cada paso que daban se sentía más pesado, como si algo invisible los estuviera arrastrando hacia abajo. Con el corazón acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, decidieron que debían regresar. Pero el puente ahora parecía interminable. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y figuras indistintas aparecieron acechando entre la niebla. Se dieron cuenta de que estaban atrapados en una trampa, y el puente se había transformado en un laberinto del que no podían escapar. Desesperados, comenzaron a buscar a Carlos entre la oscuridad, pero la bruma los envolvía, dificultando la visibilidad. La ansiedad creció mientras el miedo se apoderaba de ellos. Uno de los amigos, Mariana, tropezó con algo en el suelo. Al agacharse, descubrió un antiguo símbolo grabado en la madera del puente. Al tocarlo, una ola de memoria la golpeó, trayendo a su mente advertencias sobre una maldición que rodeaba el puente. Con esta nueva información, el grupo se unió para recitar una antigua oración que había sido transmitida de generación en generación. Las palabras resonaban en el aire, y a medida que las pronunciaban, las sombras comenzaron a retroceder. El puente empezó a iluminarse con una luz suave y cálida, como si estuviera respondiendo a su llamado. Con cada palabra, la niebla se disipaba, revelando finalmente a Carlos, quien estaba parado en el borde del puente, aturdido pero ileso. Cuando finalmente lograron cruzar, el puente pareció calmarse, como si se hubiera liberado de una carga pesada. Ellos se miraron aliviados, y prometieron nunca más desafiar las leyendas que rodeaban ese lugar. Habían aprendido que había fuerzas en el mundo que no debían ser ignoradas ni subestimadas. Desde entonces, el puente se convirtió en un símbolo de protección y respeto en la comunidad. Los habitantes contaban su historia como una advertencia para los imprudentes, recordando a todos que ciertas leyendas llevan consigo verdades ocultas que merecen ser respetadas. La experiencia unió al grupo de amigos, y cada uno de ellos se convirtió en un narrador de la historia, asegurándose de que nunca fuera olvidada. A medida que pasaban los años, el puente continuó siendo un lugar de misterio y asombro. Los visitantes llegaban con curiosidad, pero aquellos que conocían la historia se detenían a reflexionar antes de cruzar. La leyenda del puente
se convirtió en parte del folclore local, un recordatorio de que lo desconocido puede ser tanto hermoso como aterrador. Cada año, en el aniversario de su experiencia, el grupo regresaba al puente, no solo para recordar lo que habían vivido, sino para celebrar su amistad y el respeto por las historias que los habían unido. Así, el puente de Tamaulipas se mantuvo como un símbolo de valentía y unión, un lugar donde la vida y la leyenda se entrelazaban en un eterno abrazo. El fantasma del mercado. En Tamaulipas, un antiguo mercado era el corazón palpitante de la ciudad, un lugar lleno de vida y colores vibrantes. Sin embargo, entre risas y conversaciones animadas, los vendedores susurraban historias sobre un fantasma que acechaba los corredores. Decían que era el alma de una mujer que había sido traicionada y asesinada en aquel lugar. Un joven llamado Diego, intrigado por las leyendas, decidió investigar la verdad detrás de los susurros. Cierta noche, armado solo con una linterna y su curiosidad, Diego entró en el mercado. La atmósfera estaba sumida en un silencio inquietante, roto únicamente por el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho. A medida que exploraba, comenzó a sentir una presencia, algo que lo observaba desde las sombras, como si la misma esencia del mercado guardara secretos. De repente, en un rincón del mercado, vio una figura femenina, vestida con ropas antiguas, vagando entre las barracas. Su rostro reflejaba tristeza y desasosiego, y Diego sintió un impulso inmediato de ayudarla. Al acercarse, la figura lo miró con ojos llenos de dolor y desesperación, y en ese instante, Diego comprendió que debía averiguar quién era y qué le había sucedido. Determinado a descubrir la verdad, Diego se sumergió en la historia del mercado. Investigó entre los ancianos del pueblo y encontró relatos que hablaban de traiciones y muertes trágicas. La mujer, llamada Isabela, había sido engañada por su amante, quien la abandonó y la asesinó en un arranque de celos. Su espíritu quedó atrapado entre los pasillos del mercado, buscando justicia y paz. Con esta nueva información, Diego comprendió que debía actuar. Decidió realizar una ceremonia de liberación en el mismo lugar donde Isabela había encontrado su trágico final. Regresó al mercado con flores frescas y encendió una vela, creando un altar improvisado para rendir homenaje a su memoria. A medida que lo hacía, la atmósfera comenzó a cambiar y una sensación de calidez envolvió el aire. La figura de Isabela apareció nuevamente, más clara y visible que antes. Su presencia era ahora más tranquila, como si estuviera esperando este momento. Diego sintió que había hecho lo correcto al honrar su memoria, y en ese instante, la mujer lo miró con gratitud. Una luz suave comenzó a irradiar desde ella, iluminando el mercado con un brillo sereno. La presencia que lo había atormentado ahora parecía en paz, y Diego sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Desde aquella noche, el mercado se transformó en un lugar de acogida y respeto, donde los vendedores comenzaron a contar la historia de Isabela con amor y compasión. Su memoria se convirtió en parte de la tradición local, recordando a todos que incluso las almas perdidas merecen ser recordadas. Con el tiempo, el mercado se llenó de vida nuevamente, pero ahora había un aire de respeto hacia los muertos. Los visitantes que llegaban no solo venían a comprar, sino también a rendir homenaje a Isabela, dejando flores y encendiendo velas en su memoria. Diego, por su parte, se convirtió en un narrador de historias, compartiendo la leyenda de Isabela para que nunca fuera olvidada. Las noches en el mercado eran ahora diferentes. El aire estaba impregnado de una energía especial. Los vendedores, con una sonrisa en el rostro, hablaban de la mujer que una vez había sido una de las suyas, y juntos celebraban la vida y la memoria. La historia de Isabela se convirtió en un símbolo de amor y redención en Tamaulipas. Así, el antiguo mercado no solo se consolidó como el corazón de la ciudad, sino también como un espacio sagrado donde la vida y la muerte coexistían en armonía. Cada año, en el aniversario de la muerte de Isabela,
se organizaba un festival en su honor, donde la comunidad se reunía para recordar y celebrar su vida. Diego, quien había comenzado su búsqueda por curiosidad, encontró un propósito en la preservación de la memoria de Isabela. Aprendió que las historias tienen el poder de sanar y reconciliar, y que recordar a los que hemos perdido es mantener viva su esencia. Desde entonces, el mercado de Tamaulipas se convirtió en un lugar donde las almas encontraban paz, y los vivos aprendían a honrar su memoria. El eco del pasado. En una pequeña aldea en las afueras de Tamaulipas, existía una leyenda sobre un eco que se manifestaba en las noches de tormenta. Se decía que era la voz de un hombre que había sido injustamente condenado y que buscaba venganza por la traición que había sufrido. Un joven llamado Javier, intrigado por las historias que había escuchado desde pequeño, decidió que era su deber descubrir la verdad detrás de ese eco misterioso. Cierta noche, cuando las nubes oscuras comenzaron a acumularse en el cielo y un fuerte viento soplaba, Javier se preparó para escuchar el eco. Se posicionó en un campo abierto, dejando que la lluvia comenzara a caer sobre su piel. Cuando los primeros truenos retumbaron, escuchó una voz llamando su nombre. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero a medida que la tormenta se intensificaba, la voz también lo hacía. Movido por la curiosidad y el deseo de ayudar, Javier siguió el sonido, que lo llevó hasta un antiguo pozo cubierto de piedras y vegetación. Al acercarse, la voz se hizo más clara, y fue entonces cuando una sombra emergió del interior del pozo. Era el hombre que había sido condenado. Su rostro reflejaba la tristeza y el dolor de siglos pasados. Con voz temblorosa, comenzó a contar su historia de traición y sufrimiento, pidiendo justicia por lo que le había ocurrido. Javier, conmovido por el relato, tomó la decisión de ayudar al espíritu a encontrar la paz. Comenzó a investigar el caso del hombre, hablando con los ancianos del pueblo y buscando documentos antiguos. Descubrió que la verdad había sido encubierta por intereses poderosos que se beneficiaban de su condena. Con cada pieza que encontraba, la historia del hombre se iba revelando, mostrando un entramado de mentiras y corrupción. Con esta nueva información, Javier decidió que no podía hacerlo solo. Reunió a los aldeanos y les contó la historia del hombre injustamente condenado, instándolos a unirse a su causa. La comunidad, conmovida por la valentía de Javier y la injusticia sufrida por el hombre, decidió apoyarlo. Juntos, comenzaron a investigar más a fondo, hablando con aquellos que habían sido testigos de la traición. Gracias al apoyo de la comunidad, Javier logró reabrir el caso. Con pruebas que demostraban la inocencia del hombre, se dirigieron a las autoridades locales. La verdad comenzó a salir a la luz, y el nombre del hombre fue finalmente limpiado de toda culpa. La comunidad celebró su victoria, sintiéndose orgullosa de haber luchado por la justicia. Cuando se hizo justicia, Javier volvió al pozo para agradecer al espíritu por haberle confiado su historia. Al acercarse, escuchó nuevamente la voz, que había llamado su nombre, pero esta vez el tono era diferente. La voz que antes había estado llena de dolor ahora resonaba con gratitud, como si el hombre finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había anhelado. Desde entonces, en 1900, en las noches de tormenta, el eco que una vez fue un lamento se transformó en canciones de esperanza. Aquella voz que antes buscaba venganza, se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede prevalecer. La aldea aprendió a respetar las voces del pasado, asegurando que nadie fuera olvidado ni dejado atrás. Javier, convertido en un héroe local, continuó contando la historia del hombre inocente, asegurándose de que su memoria viviera en los corazones de todos. La leyenda del eco se transmitió de generación en generación, recordando a todos la importancia de luchar por la verdad y la justicia. La comunidad se volvió más unida, aprendiendo que la historia de cada persona es valiosa y merece ser escuchada. Con el tiempo, el pozo se convirtió en un lugar sagrado, donde los aldeanos se reunían para recordar y honrar a aquellos que habían sufrido injusticias. En cada tormenta, cuando los truenos resonaban,
La aldea celebraba su victoria, recordando que incluso en la oscuridad, la luz de la verdad siempre encontrará una manera de brillar. Y así, el eco del pasado se transformó en un símbolo de esperanza y redención, uniendo a la comunidad en su compromiso de nunca olvidar a los que han sido olvidados. El secreto de la gruta. En los alrededores de Tamaulipas, había una gruta, escondida que atraía a cazadores de tesoros de todas partes. Se decía que dentro de ella había riquezas inimaginables, pero también un gran mal que acechaba en la oscuridad. Un grupo de exploradores, atraídos por la promesa de fama y fortuna, decidió aventurarse en la gruta, sin saber que había más de lo que esperaban. Tan pronto como entraron, la oscuridad los envolvió como un manto pesado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, y el aire era denso y frío, cargado de una energía inquietante. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros y risas que parecían emanar de las sombras, y la tensión en el ambiente aumentaba con cada paso que daban. Uno de ellos, Felipe, sintió una presencia extraña, como si alguien o algo los estuviera observando. Cuando llegaron a una cámara más amplia, sus ojos se fijaron en un altar cubierto de oro brillante. La vista era deslumbrante, pero la sensación de peligro era inminente. Sin embargo, al acercarse, una sombra oscura se erguió ante ellos, revelando al guardián de la gruta. Su presencia era imponente, y su voz resonó en el aire como un trueno. «Ingratos, ¿por qué han venido a perturbar mi morada?» El espíritu furioso les advirtió sobre la avaricia y la codicia, recordándoles que aquellos que buscaban el oro sin respeto por el lugar se enfrentarían a terribles consecuencias. En lugar de retroceder, el grupo, cegado por la ambición, decidió desafiar al espíritu, creyendo que podrían llevarse los tesoros sin enfrentar las repercusiones. Así que, con manos temblorosas, tocaron el oro. En ese instante la gruta comenzó a temblar, y las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si la misma tierra estuviera enojada. El grupo se dio cuenta de que habían despertado una maldición ancestral, y la desesperación se apoderó de ellos. Intentaron encontrar la salida, pero la gruta parecía cambiar de forma. Cada corredor que seguían los llevaba más profundo en la oscuridad y la confusión. Con el corazón en la garganta y el miedo en los ojos, decidieron que la única manera de escapar era ofrecer algo a cambio. Felipe, recordando una antigua leyenda que había escuchado de su abuelo, comenzó a contar historias de valor y amistad, hablando de aventuras vividas y de los lazos que habían forjado en su camino. Su voz resonaba en la cámara, y al principio, el eco de sus palabras parecía perderse en la oscuridad. Sin embargo, a medida que narraba las historias de valentía y compañerismo, notó que el espíritu comenzaba a calmarse. Las sombras que antes eran amenazantes parecían atenuarse, y el guardián, con una mirada de curiosidad, escuchaba atentamente. Felipe se dio cuenta de que no eran solo un grupo de ambiciosos, sino personas que buscaban la aventura y el significado en sus vidas. Con un gesto del guardián, el espíritu les permitió salir, pero no sin antes dejarlos con una advertencia. La verdadera riqueza no reside en el oro, sino en las experiencias vividas y los lazos formados en el camino. Estas palabras resonaron en los corazones de los exploradores y sintieron una profunda conexión con el espíritu, comprendiendo la lección que les había impartido. Cuando finalmente salieron de la gruta, el sol brillaba intensamente, iluminando sus rostros con una nueva luz. El grupo se dio cuenta de que la verdadera aventura no había sido la búsqueda de tesoros materiales, sino el viaje que habían compartido y lo que habían aprendido unos de otros. La experiencia se convirtió en un tesoro en sí misma, una lección que llevarían consigo para siempre. Desde aquel día, la historia de la gruta se convirtió en una leyenda en Tamaulipas, un recordatorio de que la avaricia puede llevar a la perdición, pero la amistad y la valentía son los verdaderos tesoros que se encuentran en la vida. Los aldeanos comenzaron a contar la historia de Felipe y sus amigos, inspirando a nuevas generaciones a valorar las experiencias sobre las posesiones. Así, la gruta escondida, que una vez fue un lugar de codicia y oscuridad,
se transformó en un símbolo de reflexión y respeto. Aquellos que se aventuraban en sus profundidades lo hacían con un corazón lleno de gratitud y una mente abierta, dispuestos a aprender de las historias del pasado. Con cada visita la leyenda crecía, y el eco de las risas y los relatos de valentía resonaban en el aire, llenando la gruta de vida y luz. La cultura de Tamaulipas se entrelazó con estas historias de terror y suspense, creando un rico tapiz de leyendas que celebraban la conexión entre los vivos y los muertos. Así, los exploradores que alguna vez buscaron riquezas materiales encontraron en cambio un legado de sabiduría que perduraría a través del tiempo.